Hola, mi nombre es Ingrid Tatiana Beltrán Bustos, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y en este podcast voy a hablar sobre el impacto de la evaluación educativa en la trayectoria estudiantil, tomando como referencia el caso de sistematización en la evaluación universal de Sebastián, un caso de no éxito. El propósito de este podcast es analizar de manera crítica cómo las formas de evaluar pueden influir en el aprendizaje, la motivación y hasta en la pertenencia de los estudiantes dentro de la institución educativa. Para comenzar, voy a dar una breve explicación. Camilo Martínez es un estudiante de segundo año de Ciencias de la Educación que ingresó a la universidad con mucha motivación y con el deseo de convertirse en un buen educador. Sin embargo, durante su carrera se encontró con un sistema de evaluación un poco complejo, en donde contenía memorización de contenidos. Por ejemplo, en psicología del aprendizaje era evaluar principalmente mediante exámenes de opción múltiple. Aunque Camilo obtenía calificaciones muy buenas, sentía que realmente no estaba desarrollando una buena comprensión profunda con los temas. Posteriormente, en didáctica general, realizó ensayos y trabajos, pero la retroalimentación que recibía se enfocaba principalmente en la gramática y en el formato, y no tanto en sus ideas o argumentos. La situación empeoró en la asignatura de evaluación, donde las respuestas debían ajustarse prácticamente al modelo establecido por el profesor. Cuando Camilo intentaba responder desde su postura crítica, recibía bajas calificaciones. Todo esto produjo que la frustración, desmotivación y pérdida de interés por su carrera. Aunque intentó hablar con sus profesores y posteriormente con el decano, no encontró una solución inmediata y finalmente decidió abandonar sus estudios. La primera pregunta es: ¿cómo influye la predominación de exámenes de opción múltiple en el desarrollo del pensamiento crítico? Personalmente, considero que los exámenes de opción múltiple pueden ser útiles, pero para ciertos conocimientos. Pero el problema aparece cuando se convierte en el principal forma de evaluación. En el caso de Camilo, estos exámenes permitían comprobar principalmente cuánto podía recordar, pero no necesariamente cuánto comprendía o cuánto podía aplicar estos conocimientos. El pensamiento crítico requiere que el estudiante pueda analizar, comparar, argumentar, cuestionar o construir sus propias ideas. En el caso de Camilo, una evaluación más variada posible le habría permitido demostrar mejor sus capacidades y sentirse más motivado con su proceso de aprendizaje. Segunda pregunta: ¿qué impacto tiene la raíz de los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación? Cuando una evaluación es demasiado rígida y solamente considera correcta una respuesta específica, puede hacer que los estudiantes tengan miedo a expresar sus ideas diferentes. Esto sucede como Camilo, cuando él intentaba responder alguna pregunta desde su perspectiva crítica, sus respuestas eran en base a sus calificaciones, o sea, negativamente, por no coincidir con el molde esperado por el profesor. Desde mi punto de vista, yo considero que directamente la creatividad, porque el estudiante termina preocupándose más por responder exactamente lo que quiere y el profesor que por construir una propuesta propia. Por eso considero que las rúbricas y los criterios son importantes, pero deben permitir cierta libertad para argumentar y crear y poder uno proponer diferentes soluciones. Pregunta 3. ¿Cómo podrían los métodos evaluativos participativos haber cambiado las experiencias de aprendizaje de Camilo? Yo pienso que la evaluación participativa habría permitido cambiar significativamente su experiencia. Estrategias como la autoevaluación, la coevaluación, los debates, los proyectos grupales, los estudios de caso permiten que el estudiante tenga una participación un poco más activa. En el caso de Camilo, esto le habría permitido expresar sus opiniones libremente, escuchar a sus compañeros, defender sus argumentos y reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Además, que pienso que habrá sentido su voz más importante dentro del proceso educativo. La evaluación no tiene que ser únicamente responsabilidad del profesor, sino también del estudiante para participar activamente en la valoración de su aprendizaje. ¿En qué medida la evaluación formativa podría haber contribuido a una mejor comprensión de los conceptos? Principalmente yo considero que la evaluación formativa habría sido muy importante en el caso de Camilo, porque no se limita a colocar una nota, sino que busca acompañar al estudiante durante un proceso. En didáctica general, por ejemplo, digamos que Camilo habría recibido comentarios principalmente relacionados con la gramática y el formato de su trabajo. Una retroalimentación formativa habría podido dedicarle qué estaba haciendo bien, qué necesitaba mejorar y especialmente cómo podría mejorar sus argumentos. También habría permitido que los profesores identificaran desde temprana
desde temprano las dificultades que estaba teniendo Camilo y poderla ajustar a sus tres estrategias. La quinta pregunta. ¿Qué estrategias podrías implementar para pasar de un sistema basado en la memorización a un fenómeno del pensamiento crítico y reflexivo? En mi opinión, yo pienso que las principales estrategias deberían ser diversificadas de las formas de evaluación. No depender simplemente de exámenes, sino utilizar proyectos, debates, estudios de casos, ensayos, portafolios, exposiciones y actividades prácticas. También sería importante utilizar lúbricas claras, pero que permitan diferentes formas de responder y demostrar lo que aprendió. Otras estrategias fundamentales es fortalecer la retroalimentación. No basta solo con decirles al estudiante si obtuvo una buena o una mala nota, es necesario explicarles qué puede mejorar o cómo podría hacerlo para mejorarlo. También deberían implementarse procesos de autoevaluación y coevaluación, donde permita que los estudiantes sean más conscientes de su propio aprendizaje. Algo muy importante es relacionar las autoevaluaciones con sistemas de reales. En el caso de futuros docentes, no basta con memorizar teorías, también debería demostrarse cómo utilizar para analizar y resolver situaciones educativas. Para finalizar este episodio de podcast, quiero recordar que la evaluación puede influir mucho en la motivación de un estudiante. Como futura docente, quiero comentar que hasta la motivación, la confianza y el aprendizaje es una decisión que un estudiante influye mucho en un estudiante para saber si el estudiante quiere continuar o abandonar su carrera. Por eso yo creo que como futura docente me gustaría mucho evaluar a mi estudiante de una forma más participativa, flexible y formativa. No simplemente cómo calificar lo que recuerda el estudiante, sino también cómo comprende, piensa, argumenta y crea y cómo él aplica lo que aprendió. En conclusión, una buena evaluación debería convertirse en una oportunidad para aprender y mejorar, y no una experiencia que genere miedo, frustración o desmotivación. Muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión nos permita comprender que transformar la evaluación también significa transformar la manera en la que entendemos el aprendizaje.